Muy buenas noches, estamos en Debate Capital, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un foro sobre el agua que es un recurso que está en una situación de crisis a nivel mundial, y bueno, para eso vamos a platicar con un grupo de especialistas, compañeras y compañeros, que desde diferentes perspectivas vamos a estar abordando el tema. Para empezar, bueno, presentamos a Javier Martínez Esponda, él es director regional de SEMDA, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, noches. Gracias. Georgina Vidiales Chang, ella es de vinculación y comunicación de Sendas, bienvenida. Así es, muchas gracias, buenas noches. El presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, bienvenido también. Muy buenas noches. Ana Elena Mezcua, que estás en Sendas con todo el tema de, en SEMAS con todo el tema, digamos, de la vinculación por lo del fondo hídrico, que platicaremos de eso. Así es, buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, tenemos también a Raúl Álvarez Osegueda, director del Parque Nacional Cofre de Perote y Pico de Orizaba, bienvenido también. Gracias, buenas noches. Bien, bien. Y bueno, el tema del agua es, digamos, un tema en el que tendríamos que hablar de la crisis que tenemos, de cómo es que en el caso del territorio de Jalapa y también de la región, implica muchos retos que son tanto de la institución municipal como de los grupos académicos, del sector académico y también de la sociedad civil. En este sentido, bueno, pues es un reto regional y vamos a arrancar. En principio, Raúl, queríamos preguntarte a ti sobre el tema de los derechos, es decir, ¿el agua es un derecho? ¿Es un derecho el agua, un derecho humano? ¿Por qué es un derecho? Bueno, el agua es un derecho porque es un principio de la vida. No podemos negar el agua y como tal se debe considerar un derecho. Ahora, la forma de accesar al agua está sujeta a mucha discusión, a muchas formas de manejo. Aquí la parte que no está en discusión es que tenemos que tener derecho al agua, pero también tenemos que tener la responsabilidad de hacer un uso responsable de este recurso. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el debate al respecto? Bueno, son muchos los debates hoy. Creo que podríamos empezar refiriendo que estamos por cumplir 9 años de que se consagró el derecho humano al agua en la Constitución mexicana, el 8 de febrero, y que vamos a cumplir 9 años sin que el Congreso de la Unión haya expedido la Ley General de Aguas a que está obligado, ¿no? El constituyente permanente dijo, cuando consagró el derecho, dijo al Congreso de la Unión, tienes un año para hacer esta ley, y no lo ha podido cumplir. Y es un asunto de absoluta trascendencia, es vital, porque el derecho humano al agua hace referencia a esta potestad que tienen las personas a gozar de agua suficiente, salubre, accesible, asequible para la satisfacción de las necesidades personales y domésticas. Entonces lo que estamos hablando es de un derecho complejo, es de un derecho que tiene estrecha interdependencia con otros derechos fundamentales, particularmente con el derecho al medio ambiente sano, y por eso también este tema, por ejemplo, con Raúl y con Sendas del manejo integrado de la cuenca, ¿no? Es un derecho que además se relaciona íntimamente con la identidad cultural, ¿no? Estamos en un país que es culturalmente diverso, donde las zonas de las cuencas altas del país están en manos indígenas, que son las zonas mejor conservadas. Entonces estamos hablando de esas potestades, estamos hablando de una relación entre ciudad y campo, ¿no? Porque el agua no se genera cuando yo abro el grifo del agua, ¿cierto? Entonces estamos hablando de todo un esquema de manejo del agua, estamos hablando de un esquema de gestión del agua, y que el derecho humano al agua lo que hace es visibilizarlo. Nos ha puesto en una discusión que tenemos 9 años tratando de resolver a nivel país, de cómo se tiene que hacer, cómo el Estado tiene que garantizar este derecho. Porque claro, no es lo mismo satisfacer el derecho humano al agua en un lugar como Veracruz
¿no? Donde tenemos regiones que llueven 3 metros de agua, 2 metros de agua, a regiones como el desierto de Baja California Sur, ¿no? O en la península de Yucatán, que son estos espejismos donde parece que hay agua, pero lo cierto es que tenemos un acuífero absolutamente sobreexplotado. Y aquí viene otra interdependencia importante, que es el tema del derecho a la alimentación, porque en las cuencas producimos alimentos, en las cuencas se encuentran nuestras ciudades. Entonces estamos hablando de si apostamos por un manejo sostenible de las cuencas, entonces estamos apostando también a mirar y reconvertir nuestros esquemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta clarísima para el país sobre cómo queremos producir alimentos, si queremos seguir con un esquema agroindustrial que tiene los efectos que tiene y que está siendo sumamente debatido, si queremos apostar por los esquemas tradicionales de producción de alimentos, ¿no? Y finalmente también estamos hablando del derecho a la educación, o sea, cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? Los pueblos lo que nos enseñan es que hay una relación sagrada con el agua, ¿no? Y el derecho humano al agua, si uno mira a la Observación General 15, que la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la que marca el estándar más alto de protección. O sea, si queremos tomar decisiones para proteger al derecho humano al agua, tendríamos que mirar este documento. Y este documento claramente dice que no es un bien económico, que sino más bien es un bien cultural y social, y que por tanto debe ser visto de otra manera, ¿no? Los pueblos hablan del agua como algo vivo, ¿no? Entonces, con eso creo que ya empezamos a pintar estos distintos niveles, y termino diciendo esto: el derecho humano al agua tiene 3 elementos, que es la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad. Entonces ahí estamos hablando de, por ejemplo, la infraestructura para garantizar este derecho. Estamos hablando del agua que se tiene que ser suministrado, ¿no? Que tiene que estar libre de microorganismos y de sustancias tóxicas. Y estamos hablando del tema de la accesibilidad y asequibilidad. ¿Cuánto se tiene que pagar, por ejemplo? Entonces, como es un derecho humano, el agua no puede ser cobrada en el sentido de que hay un mínimo vital que tiene que ser garantizado, independientemente de pago, ¿no? La discusión ha versado entre 50 litros, 100 litros. Y eso se relaciona, por ejemplo, con todo un esquema municipal, porque está la obligación consagrada en el 115 de los ayuntamientos de proveer los sistemas de agua potable y de saneamiento, ¿no? Son 2 cosas que van juntas. Entonces, en esa complejidad es la que se inserta este derecho humano al agua, y se inserta una discusión pública que tiene pues 9 años y que estamos atorados, ¿no? O sea, referir a la audiencia que nos escucha que a donde se mire, los conflictos socioambientales tienen que ver con el agua. Si miramos también con atención a lo que pasa en los tribunales federales, están llenos de casos donde se ha demandado el tema de acceso al agua y el tema del saneamiento al agua. En Morelos, por ejemplo, recientemente ha habido decisiones judiciales que obligan a 11 municipios de ese estado a tratar el agua que vierten al río Amacuzán, por ejemplo. Entonces, estamos en toda esta reflexión, y aquí pues Jalapa tiene una gran experiencia y tiene mucho que aportar a la discusión nacional sobre el manejo del agua. Bien, bien, y afortunadamente, como algunos dicen ahí, no pasó la Ley General de Aguas que estaba por aprobarse, que estaba en discusión, que tenía ahí un debate porque no estaba cumpliendo con las expectativas de la lucha, ¿no? Sí, bueno, ahí el debate es, o sea, dentro de estas complejidades que hicimos, hay una particular que es la legislativa. Hubo un intento, bueno, ha habido un ejercicio bien importante de la ciudadanía de construir una iniciativa que le refleje, ¿no? Una iniciativa ciudadana. Esa iniciativa se presentó al Congreso Federal porque hubo un ejercicio pues extraordinario de recabar las firmas para ejercer lo que se llama la iniciativa ciudadana. Se presentó, y además hubo la suerte de que varios diputados, senadores hicieron propia la iniciativa y la presentaron. Ahora, estábamos en esa discusión cuando el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, junto con otro diputado que también forma parte de la comisión, que son el diputado Mata y el diputado Flores, decidieron transgredir los acuerdos que ya se habían hecho en la comisión y con la sociedad civil, y presentar una iniciativa cortísima, una iniciativa que solo, y lo pongo entre comillas, busca garantizar el derecho humano al agua, pero lo busca garantizar desde la perspectiva cortísima, ¿no? sin esta mirada compleja
de entender que es un derecho que se relaciona con los ecosistemas, que se desenvuelve en cuencas, que involucra a la ciudad, que involucra al campo, que tiene toda una diversidad cultural, ¿no? Entonces, afortunadamente, en diciembre pasado, eso se echó para atrás y esperemos que venga otra reflexión, ¿no? Una reflexión y una discusión seria que honre los compromisos a que se comprometieron los diputados y que refleje lo que el país necesita, ¿no? O sea, si algo necesita este país es otra legislación y ha habido una discusión eterna sobre si necesitamos transformar la ley de aguas nacionales y agregar una ley sobre derecho humano al agua o hacer una ley transversal que involucre todos los temas. Y ahí es donde estamos. Dentro de esta complejidad, en el caso de Celdas y Gina, ustedes han hecho un trabajo pues ya de mucho tiempo para defender la cuenca del Pisquiac, el río Pisquiac y todo esto, y se relaciona directamente con lo que comenta Javier. ¿Cómo han venido trabajando? Bueno, justamente es un trabajo enmarcado dentro de todo este asunto del derecho humano. Cuando empezamos el trabajo en 2005, trabajábamos por proteger el área, una de las áreas que proveía de agua a la ciudad de Jalapa. Querían hacer un libramiento por allá, entonces hubo toda una defensa. Pero nuestra propuesta fue, después de que se ganó esta defensa, era decir, a ver, pero no podemos estar todo el tiempo defendiendo, sino tenemos que tener una propuesta de cómo vemos que se pueden hacer las cosas, ¿no?, de otra forma. Entonces empezamos todo un trabajo que fuimos adoptando con el tiempo del concepto de manejo de cuenca, porque al principio decíamos la defensa de los bosques de niebla, que son la fábrica de agua, ¿no? Y luego fuimos entendiendo todo el sistema, entonces fuimos adoptando, no, pues son las microcuencas. No son las microcuencas, es una cuenca más grandota. Entonces fuimos adoptando como toda esa visión y entendimos toda la relación, ¿no?, porque fue con mucho trabajo acompañado por las áreas de investigación, el INECO, la Universidad Veracruzana, de entender toda la dimensión de la relación de los ecosistemas, pero también de los socioecosistemas, de la gente que vive en las cuencas, bueno, en este caso de la cuenca del Pisquiac, y toda la relación de los servicios ambientales o ecosistémicos que provee a la ciudad. Entonces entendimos cómo estaba relacionada la gran montaña, el cofre de Perote, ¿no?, y todos los ejidos y municipios que conforman la cuenca para la provisión de este gran servicio ambiental que es el agua para la ciudad de Jalapa. Y también entendimos, fuimos aprendiendo cuestiones de calidad del agua, ¿no?, cuestiones de producción que se hacían en la zona, o sea, la producción libre de agrotóxicos, o ahorita nuestra gran amenaza que es la producción de papa con químicos, cómo entrarle desde también otra vez la ciencia, la investigación y todo esto para poder contener ese avance de esta producción que nos puede dañar mucho, ¿no? Pero tenemos que tener los datos sólidos para poder luego decir, hay que modificarlo, y también tenemos que tener alternativas. Y eso es lo que hemos aprendido mucho en este camino, o sea, hay que buscar siempre las alternativas. ¿Sí hay otra forma de relacionarnos con el agua? Sí. Tenemos que cambiar la forma de que no solo es el hacer presas y derivarla. Sí, tenemos que reconocer el trabajo que hace la gente cuidando los bosques, tenemos que reconocer el trabajo de la vida campesina, que finalmente es quien detenta ese patrimonio natural, ¿no?, ese patrimonio también de producción, y tenemos que incentivar que la gente que vive en las cuencas se quede en las cuencas, porque finalmente son los que nos van a ayudar a conservarla. Y la forma en que estamos buscando esto es desde hace ya 13 años, en relación con el municipio de Jalapa, y bueno, ya varias administraciones, y con la actual también, empezamos un programa que se llama de compensación ambiental, un programa que buscaba una compensación económica para la gente que cuida los bosques, pero también incentivar nuevas formas de producción, o mejorar las que actualmente estaban. Y entonces empezamos justamente con el programa de conservación de bosques y alternativas productivas, que era buscar, por ejemplo, si podemos sembrar papas sin agroquímicos, si podemos tener huertos intensificados y buscar una relación económica con gente de la ciudad que consuma esos productos y que se haga un círculo virtuoso, ¿no?, y que no haya muchos intermediarios para que el beneficio máximo llegue a la gente que está produciendo. Entonces hemos tenido ya ejemplos de esto que está sucediendo con éxito y necesitamos apuntalarlo, necesitamos hacerlo como una moda, o sea, un mainstream, ¿no?, para que se vuelva una corriente realmente a seguir, y sí se puede, ¿no? También
hemos trabajado mucho con redes, o sea, porque este trabajo de manejo integral de cuenca pues no sucede con un grupito de 13 personas, ¿no? Entonces tienes que trabajar con redes de trabajo para hacerlo más amplio, con otras organizaciones de la sociedad civil o con instituciones como el Parque Nacional, como el Ayuntamiento de Jalapa, para poder ir cerrando la pinza y generando estos nuevos modelos de gestión del agua, ¿no? Que implica todo, pues, o sea, implica el cuidado de los ecosistemas, de los bosques, del suelo, que es una parte muy importante de este sistema que permite la infiltración, pero también de sostener toda la base social que está ahí, ¿no? En las cuencas para mantener la fuente de abasto, ¿no? Porque sí podríamos decir, bueno, o sea, conservamos pero no se toca, pero si no se toca también los bosques necesitan mantenimiento, y ese mantenimiento, aunque la tierra fuera de nadie o fuera del Estado, se lo tiene que dar a alguien, porque si no hay incendios o porque si no los bosques se deterioran, por muchas cosas, ¿no? El saqueo y todo esto. Entonces es bien importante por eso el sostener todo ese modo de vida. Todo esto se vuelve complejo cuando hablamos de que queremos en Jalapa abrir una llave y que siempre haya agua. O sea, hay condiciones, digamos, adversas ya, hay una crisis de agua, hay una crisis climática. Hipólito, en el tema de la crisis climática, ¿qué tanto influye en todo esto que es la gestión del recurso hídrico? Bueno, hay que decir que sí es un problema global, ¿no? Es decir, sí el mundo está enfrentando un calentamiento que está afectando pues al clima, y en el fondo esto se traduce en un cambio muy importante del patrón de lluvias. Lo estamos viviendo en Jalapa de una forma muy clara, ¿no? Jalapa, digamos, hace 20 o 30 años, todos los habitantes podían experimentar en días como estos, en enero, una neblina, un chipi-chipi, una lluviecita que se repartía a lo largo de muchos días, y en la actualidad estamos observando que cambió radicalmente ese patrón de lluvias, ese patrón climático. De alguna forma la región se ha deshidratado. En lugar de tener una lluvia que se reparte a lo largo de 30 días de una forma homogénea, ahora estamos observando precipitaciones torrenciales en el curso de 5 o 6 horas, como las que tuvimos la semana pasada. De modo que ese cambio en el patrón de lluvias es un gran desafío, porque a lo largo de varios días puede haber una suerte de sequía y de pronto hay una tormenta verdaderamente excepcional que daña las infraestructuras, daña los espacios habitacionales y nos enfrenta a un gran problema de protección civil, cómo atender a nuestra población más vulnerable. Entonces, ciertamente el cambio climático, el calentamiento global, es un fenómeno que constituye el principal desafío de este siglo XXI. Ahora bien, hay que decir que el agua, como muchos otros recursos naturales, es un bien común, es un bien compartido. Ya lo dijeron muy bien aquí mis compañeros. De alguna forma, los bienes comunes exigen una gestión integral. El agua es un flujo, el agua es un recurso que atraviesa desde las altas montañas hasta la línea costera para desembocar en los océanos. Y en consecuencia, al ver un flujo que trasciende fronteras, que trasciende propiedades, que trasciende límites municipales y que es utilizado por múltiples ciudadanos de diversas maneras, tenemos que darle un enfoque y una gestión integral. Ante el fenómeno del cambio climático, se hace más indispensable que nunca el tener un enfoque integral sistémico. Ya se dijo, hay que cuidar el origen del agua, las cuencas, las zonas donde se recarga pues, los mantos freáticos, donde toda la humedad, en nuestro caso que viene del Golfo y se detiene en las altas montañas, esa agua en las altas montañas tiene que ser protegida, tienen que protegerse los bosques, tienen que crearse infraestructuras para que esa agua al fin y al cabo luego pueda distribuirse para que todas las poblaciones puedan acceder a ella. Esas infraestructuras pueden ser de muy diverso índole, o sea, desde acueductos, colectores pluviales o áreas de reserva, lugares donde se hagan reservorios de agua.
Particularmente en el caso de Jalapa, pues en la medida que va creciendo la población y crece la demanda de agua, pues se hace necesario construir infraestructuras que garanticen el abasto suficiente para toda nuestra gente. Ahora, hablé de que hay múltiples usuarios. Hay usuarios que la emplean pues para actividades industriales, hay otros usuarios que la emplean para actividades comerciales o deportivas o recreativas, pero quizá el usuario más importante, porque somos todos, es el consumo en tu vida cotidiana para tu alimentación, para tu aseo, para tu higiene, para la limpieza de tu espacio habitacional. Entonces, por eso es muy importante tener un enfoque integral, considerar a todos los usuarios y ante un fenómeno de escasez buscar mecanismos que garanticen que todas las necesidades sean debidamente atendidas. Yo creo que en este sentido el tener un enfoque integral nos obliga a poner de relieve esto que se acaba de comentar, que haya una normatividad, haya una reglamentación institucional avalada por toda la ciudadanía, consensuada por todos los ciudadanos, para que este acceso esté garantizado. Eso implica pues también un problema de educación ambiental, de educación cívica. Hay usuarios, por ejemplo, en nuestro municipio, que abusan del agua, que no la pagan, que acceden de manera ilegal al agua, mientras que la mayor parte de los ciudadanos la pagan. Entienden que es una infraestructura que hay que darle mantenimiento, que hay que estarla cuidando, que hay que invertir en ella. Infraestructura de dentro de las casas, además de lo que la propia institución. Claro, o sea, una es la infraestructura pública y es un bien común. Y otra ya es la infraestructura privada. Tú en tu hogar, en tu espacio de trabajo, en tu espacio de vida, tienes que tener una infraestructura adecuada para que no haya fugas, para que no estés perdiendo el agua, porque desperdiciar el agua, perder el agua, realmente en un momento de escasez se vuelve un tema crítico, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que finalmente sí tenemos que tener un enfoque ciudadano, porque todos al fin y al cabo tenemos derecho al agua. A veces se piensa que el hecho de pagar una cuota de agua ya da, digamos, derecho por sí mismo a que tengamos a fuerza el agua. Quizá en un esquema en el que funcionan muchas instituciones que abastecen, que dan servicio del agua. En este caso, Ana, con toda esta complejidad que nos platican, de una relación incluso inequitativa muchas veces de los centros urbanos con las cuencas, con las montañas, ¿cuáles son los retos que tiene, por ejemplo, CEMAS en particular, para lograr una vinculación con las comunidades de donde nos abastecemos? ¿Cuáles son los retos que se tienen ahí? Porque entendería que solamente pagar por un servicio de abastecimiento no es suficiente. Hay un trabajo que hacer allá arriba también, hay un trabajo de corresponsabilidad también con otros lugares de donde nos abastecemos. Así es, creo que bueno, en este caminar hacia generar una gestión integrada del recurso hídrico en Jalapa han sucedido varias cosas, varios hitos que han sido muy importantes y que es importante mencionar. Y es, uno, la visión interna que se tiene, que la ha planteado el doctor Hipólito, y sobre todo todas las asociaciones, los grupos que se han generado al interior de Jalapa y de las ciudades alrededor, de las comunidades también, y que esto ha generado que a partir de 2018 se trabajara en establecer una estrategia de gestión integrada del recurso hídrico. Y esto fue todo un trabajo de mucha gente, incluso también de investigadores, de actores locales que trabajan en el tema de agua, usuarios también, representantes de usuarios, para establecer cuáles son las líneas de acción. En esto, por supuesto, que CEMAS tuvo una participación muy importante, porque si bien al ser un derecho humano, pues hay una responsabilidad de parte de la Comisión en poder brindar este servicio a través de la conducción del agua, pero también tenemos que asegurar que haya esa agua en el largo plazo para poder proveerla a la ciudad. Esta estrategia de gestión y estas mesas de trabajo, que fueron más de 6 mesas en las que se discutieron todas las líneas de acción que se deben de llevar a cabo a lo largo de varios años,
en el escenario de 19 a 2030, es lo que nos marca la estrategia, que debemos de ir realizando para mantener este abasto de agua, para poder mejorar la conducción, nuestro saneamiento, ¿no? Una serie de acciones muy importantes, pero sobre todo el poder reforzar ciertos mecanismos, incluso financieros y de corresponsabilidad, como lo mencionas, con la ciudadanía al interior de la ciudad de Jalapa, con las comunidades alrededor y sobre todo volteando a ver de dónde vienen nuestros recursos. Este manejo integrado de cuencas es muy importante, y en la corresponsabilidad hacia la ciudadanía es importante transitar en el modelo de cultura del agua, no solo cómo debemos de respetar el agua y tener un consumo adecuado y responsable en no desperdiciarla, pero también en saber de dónde proviene el agua, ¿no? Como mencionaban, pues abrimos el grifo, sale agua, pero ¿de dónde viene esa agua? No proviene del grifo, proviene de nuestras cuencas. Y Jalapa tiene 3 fuentes de abasto muy importantes. Pisquiac es una que hemos mencionado, pero la otra también es Huitzilapan, que viene del estado de Puebla, y los manantiales del Castillo. Estas 3 fuentes de abasto son las que nos están dando agua a la población. Pero ¿cómo hacer un manejo integrado de este recurso para mantenerlo en el largo plazo? Que reconozcamos de dónde viene y que podamos hacer una contribución como ciudadanos para mantener estas fuentes. Y en esto estamos estableciendo varios mecanismos, que es sí tener una vinculación mucho más cercana con las 3 fuentes, que lo hemos hecho en distintas medidas. Quizás uno muy representativo es Pisquiac, en el que ha mencionado Georgina, que desde hace 13 años se ha trabajado con las regiones de la cuenca del Pisquiac, sobre todo en esquemas de conservación de bosques, y a esto es a través de servicios ambientales. Es muy importante empezar a permear este concepto de servicios ambientales dentro de la ciudadanía, en el sentido que los bosques son un bien, el agua es un bien, pero los bosques de estas cuencas nos están generando varios servicios ambientales. El más importante es el agua. Si bien tenemos todo un ciclo hidrológico del agua, llueve en la alta montaña, los bosques nos ayudan a infiltrar el agua, y esta agua nos llega a través de los acuíferos, pero también nos llega a través del agua superficial. Cuando no tenemos bosques, lo que nos sucede es que tenemos más agua disponible a nivel superficial, y eso nos puede parecer algo positivo porque vemos más agua. Es que sí hay mucha cantidad de agua en estas cuencas, por supuesto, pero al tenerlo disponible en la parte superficial tenemos mayor erosión, deslizamientos e inundaciones, sobre todo en esta parte media de la cuenca donde nosotros estamos, donde está confluyendo toda esta agua de toda esta región. Pero al nivel del subsuelo tenemos menos cantidad de agua para poder abastecer en el largo del año. Y nosotros lo que estamos viendo también son tanteos. Necesitamos enfocarnos en generar estrategias para mantener agua en el largo plazo, que lo podamos tener disponible, ¿no? La disponibilidad de agua, el acceso al agua. Entonces, en esto es poder mantener estos bosques. Nosotros sabemos que uno de los retos más importantes que enfrentamos es el cambio de uso de suelo. Y para poder frenar este escenario de cambio de uso de suelo hacia esquemas productivos o bien hacia el desarrollo de ciudades, pues es poder generar esquemas en el que tenga un valor mi bosque, y el valor que el bosque me está generando a través del agua, que es lo que estamos viendo en la ciudad y que estamos consumiendo todos, ¿no? El esquema que se ha generado de servicios ambientales es justamente retribuir parte de esta aportación del bien que se genera en los bosques, que es el agua, retención de suelos, calidad, captura de carbono, una serie de cosas, pero hablemos del agua, que es lo que más nos importa, ¿no? El servicio ambiental se da a través de una aportación de la Comisión Municipal del Agua, y lo hacemos también a través de la Comisión Nacional Forestal para un esquema de compensación, que es el que comentó Georgina hace un rato, y lo que estamos buscando actualmente es sumar a la ciudadanía. Nosotros somos los usuarios del agua, los usuarios o los receptores de este bien ambiental. Entonces, ¿cómo podemos retribuir a mantener estos servicios que nos están dando nuestras cuencas a través de una aportación? En el que sigamos aportando con la federación a través de la comisión, pero también a través de la aportación de los usuarios, y entre todos podamos buscar esquemas de mayor rendimiento, no solo en Pisquiac, sino también en Huazutlán,
en Huitzilapan, que me voy a otra cuenca más abajo, a Huitzilapan y en el Castillo. Necesitamos empezar a generar más esquemas de servicios ambientales en nuestras fuentes de abasto. Este esquema de corresponsabilidad que va mucho de la mano también con cultura del agua, en este enfoque que hablamos de la gestión integrada de los recursos hídricos, y bueno, una serie de acciones que también están permeando ya hacia el interior de la comisión para transitar de brindar un servicio a complementarlo con una serie de acciones de gestión integral. Bien, Raúl, hablando de ciclos hídricos y de esto que le denominan cabeceras de cuenca, el reto que tenemos en el cofre de Perote respecto a un proceso de deforestación, que es lo que impide, digamos, que haya una filtración, digamos, regulada del agua de manera natural. ¿Qué retos tenemos? Porque finalmente no se trata de imponer un modo de vida y de producción y de uso del campo, digamos, en la montaña, pero sí implica, digamos, un trabajo desde las instituciones y obviamente desde los diferentes grupos, academia y sociedad civil, para poder tener, digamos, iniciativas que puedan ayudar a reforestar, a no seguir, digamos, deteriorando el medio ambiente. ¿Cómo se logra mediar este reto que se tiene? Bueno, nosotros en el Parque Nacional estamos hasta arriba de la cuenca. El Parque Nacional empieza a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se está hablando de una gestión integrada de la cuenca, de impactos que estamos sufriendo desde lo que está sucediendo cercano al mar, toda la deforestación, el cambio de uso de suelo que ha venido sucediendo en estos últimos años, ha hecho cambios en el ecosistema local que está provocando, como decía el alcalde, por ejemplo, que no tengamos esos chipichipis a los que estábamos acostumbrados. Esto es porque el calor que está emanando la cuenca hace que la condensación de la niebla se haga mucho más arriba de donde antes sucedía, que era alrededor de Acajete, La Joya, y entonces se sube este punto de condensación de la niebla y se va hacia, lo perdemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, en Parque Nacional nosotros estamos trabajando para conservar los bosques, y ciertamente los bosques que surten de agua a la ciudad de Jalapa, que son en la cuenca de Pisquiac, abastecen del 40% del agua que se consume en Jalapa, están siendo conservados. Pero no podemos esperar que únicamente esos bosques sean los que cosechen el agua, porque acabo de referir que lo que sucede en cuenca abajo también impacta a lo que tenemos arriba. Entonces, tenemos nosotros también desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas plantearnos el trabajo colaborativo, el trabajo con los actores que están trabajando, que están impactando sobre la fisionomía de la cuenca. No podemos pretender como ciudadanos que solamente lo que está arriba de los 3.000 metros se debe mantener, sino que tenemos que ver de qué manera podemos hacer una promoción del buen uso de los recursos naturales, específicamente el suelo, que el suelo es lo que está conteniendo el agua que cosechan los bosques. Pero también puede haber un muy buen modelo de agricultura que esté conservando el suelo y el agua que se infiltre en este suelo, o muy buen modelo de ganadería que esté haciendo un uso eficiente del suelo, donde no estemos perdiendo suelo. Entonces, nosotros en la CONAM lo que buscamos es cómo vincularnos. Tenemos que salirnos del área natural protegida para poder hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil, con grupos organizados, con grupos de cafetaleros, que también dependen de lo que esté sucediendo en la montaña para el desarrollo de sus ecosistemas, para poder mantener el café de sombra, que también
está brindando el servicio ambiental agua. Tal vez Jalapa se beneficie poco porque está en los 1500 hacia abajo, pero hay municipios, hay ciudades que están abajo que sí dependen de el buen uso del territorio. Y es un poco lo que estamos trabajando. También me da mucho gusto que se esté también pensando en esta iniciativa de gestión integral del recurso hídrico en el abastecimiento, porque caíamos en la tentación de quedarnos en lo ingenieril, en el pozo, la bomba, el tubo, la conducción, el tratamiento, a veces, aunque se descuidaba un poco, pero en el ¿quién va a llenar el tinaco? ¿No? Aquí no dependemos de un acuífero. Eso puede ser bueno porque los acuíferos están ya en crisis en todo el país. Aquí dependemos de lo que llueve. Va a seguir lloviendo lo mismo, tal vez en otra distribución en el tiempo, como nos decía el alcalde. Estábamos acostumbrados a ver la precipitación durante muchos días y ahora la tenemos en eventos únicos, eventos aparatosos. Pero si nos sigue lloviendo lo mismo, tenemos que ver la forma de que lo que llueva se infiltre, se retenga en el suelo. Tenemos que pensar que los bosques en esta montaña, que es el Cofre Perote, están funcionando como un hisopo, como un algodón que se está humedeciendo y que va a escurrir por gravedad lentamente, y eso es lo que hace que en mayo todavía tengamos flujo en los ríos, cada vez más escaso por el desbalance que estamos teniendo en tanto a la cobertura del suelo, ¿no? Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, necesitamos hacer entre todos, y qué bueno que se esté involucrando responsablemente a la ciudadanía y que se esté difundiendo cuál es la problemática del agua en la región, porque si no conocemos no vamos a poder actuar ni pedir la actuación de la sociedad, ¿no? Entonces eso es algo muy celebrable, ¿no? Bien, pues vamos a una pausa promocional, si nos permiten, y regresamos para seguir con el tema. Estamos hablando del agua, no nos dejen, regresamos con ustedes. Todos los que vivimos en Jalapa, bueno, casi todos, más bien algunos, sabemos que su nombre significa manantial en la arena. Pero ¿desde cuándo Jalapa no vive ni bebe de sus manantiales? El agua que consumimos depende principalmente de la lluvia y de la niebla. Pero la contaminación, fugas en la red, desabasto, desperdicio y el cambio climático que sufre la ciudad nos lleva a traer agua desde muy lejos, con mayor recurso tecnológico, económico y humano. Échele nomás. El agua que consumimos viene de la cuenca del Pisquiac, de los manantiales del Castillo y mayormente del Huitzilapan en el estado de Puebla. 1000 litros por segundo. Para que se den una idea, ahorita van 1000, 2000, 3000, 4000. Y aún así, desde el 2016 comenzaron los tandeos. Por eso, para tener agua suficiente y para toda la gente, hay un camino mejor: la resiliencia. O sea, rescatar nuestros ríos y espacios verdes, generar un fondo creciente para mantenimiento, aplicar tecnologías alternativas como la cosecha de agua de lluvia. Es decir, necesitamos una estrategia que ya la tenemos y está funcionando desde hace 2 años. Pero de esto te platico en la siguiente emisión de Agua para Todos Siempre. Agua para todos, agua. ¿Quién va a querer agua? Agua para todos, siempre. ¿Va a querer lo de siempre? Agua. Para lograr en Jalapa agua transparente y para toda la gente, necesitamos apoyar las medidas urgentes que ya están fluyendo en varios puntos, las cuales hay que tener muy presentes. La conservación de bosques, suelo y agua en las cuencas. La instalación de sistemas de cosecha de lluvia como una práctica más común. La renovación de medidores que hace SEMAS Jalapa. El tratamiento de aguas y evitar que los drenajes lleguen a los ríos urbanos.
Todo esto ya se está haciendo y ahora, para dejar el legado de una ciudad resiliente, surge una alianza entre instituciones, sociedad civil organizada, academia, iniciativa privada y ciudadanía. Ya no basta con decir ciérrale. Además de cuidarla, es necesario abrirnos a soluciones para el mañana, dejar que se recuperen los ecosistemas, cosechar el agua de lluvia y hacerla más ciudadana. Ese es el camino para que haya agua para todos siempre. agua para todos, para todas, para todes, siempre. Para tener agua transparente y para toda la gente y una Jalapa sin tandeos, ya hemos dicho que tenemos una estrategia. ¿Pero conocen qué se ha hecho hasta la fecha? Pues vámonos empapando del tema. 13 años cuidando los bosques y el agua de la cuenca del Pisquiac. La instalación de sistemas de cosecha de lluvia en espacios escolares municipales y un programa piloto en casas de las colonias El Naranjal, Arroyo Blanco y El Moral. Además, desde que empezó la actual administración municipal, SEMAS invierte en controlar fugas, nuevos tanques de almacenamiento y medidores nuevecitos, pues muchos ya tenían más de 40 años y andaban chocheando. Se han hecho obras en Tecajetes, La Lagunilla y Río Carneros, buscando que los drenajes ya no lleguen a nuestros ríos y comience su recuperación. Así Jalapa se adapta para enfrentar los retos del cambio climático con pavimento permeable, jardines infiltrantes y ciclovías. Esto es parte de lo que hemos adelantado en favor de una Jalapa resiliente, con agua para todos siempre. agua para todo siempre, agua para todo siempre. Estamos de regreso en Debate Capital, estamos platicando sobre el tema del agua, estamos en un foro con expertas y expertos en la materia. Y bueno, regresando, nos vamos a la pregunta inicial de los derechos. Javier, ¿cuáles serían entonces los retos, cuáles son los retos para que ese cumplimiento de los derechos al agua, los derechos, digamos, que son finalmente algo inalienable y que es prácticamente una base humana de bienestar, en el caso de la región de Jalapa, se puedan concretar, se puedan cumplir, incluso más allá de un marco legal que, digamos, tiene una necesidad de ajustarse? Pero ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, más allá del tema de si la Ley General de Aguas o no la Ley General de Aguas, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la cuenca, ¿no? Creo que parte de la conversación lo ha reflejado. Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues compartirles, pues tal vez la experiencia y hacia dónde creemos que tiene que ir la discusión. Raúl ya hablaba de las áreas naturales protegidas en la cabeza de cuenca y también las tenemos justo en la costa. O sea, casualmente las áreas naturales protegidas federales están al inicio de la cuenca y al final de la cuenca, ¿no? Estamos hablando del Parque Nacional Sistema Residual Veracruzano, por ejemplo, o Arroyo Moreno, allá en Boca del Río. Entonces, hay un tema, por ejemplo, de cómo hacemos para que las áreas naturales protegidas estén vinculadas y no estén aisladas, ¿no? Y Raúl ya empezaba a hablar de este tema de cómo hacemos para que el bosque no sea solo el bosque que está en la poligonal o en la cota de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, cómo hacemos para que todo ese bosque, todos esos ecosistemas vuelvan a conectarse, ¿no? Y ha habido una reflexión añeja en la región sobre el tema de las riberas de los ríos. O sea, cómo volvemos a forestar, ¿no? Que la floresta vuelva a estas zonas tan importantes. Entonces, en temas de conservación hay una pregunta de cómo hacemos para conectar eso y qué pasa también por lo que Sendas ha referido de apostar por paisajes bioculturales, ¿no? A manejo complejo del paisaje. Entonces, donde tenemos y reconocemos el manejo que hacen los pueblos y apostamos a potenciar esos manejos, ¿no? Los sistemas tradicionales de producción de alimentos, porque eso además enfría la tierra, no la calienta. Otra cosa que vemos importantísima es el tema de los ordenamientos territoriales, ¿no? En la región capital recién vivimos un proceso de creación de un ordenamiento para esto, pero la experiencia es que sigue estando sin la visión de la cuenca, ¿no?
O sea, el instrumento que se hizo es para los 11 municipios que conforman la zona metropolitana de Jalapa, pero dejamos de mirar la cuenca. O sea, ¿qué pasa con los que están allá abajo? Y la experiencia de la oficina, por ejemplo, donde hemos acompañado a la defensa de sus derechos a pueblos y comunidades, es que siempre los que están en la parte baja de la cuenca tienen pleito con los de arriba, porque los de arriba no la ven, no los ven, ¿no? Entonces, porque las decisiones que se toman arriba afectan allá abajo, pero las decisiones que se toman allá abajo raramente se ven arriba, ¿no? Y eso, déjenme nomás ponerlo en perspectiva. Eso estamos hablando, por ejemplo, de concesiones mineras, ¿no? Que estábamos hablando del cambio de sus suelos, ¿no? Concesiones mineras, concesiones de agua, ¿no? Y allí, por ejemplo, las comunidades de la Antigua se ampararon y obtuvieron una victoria judicial importante en contra del famosísimo decreto de veda de la Antigua. Entonces, el tema de ordenamiento es muy importante con esta visión de cuenca. Esto también habla de otra forma de relacionarse de los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos tendrían que cambiar su manera de gestionar el agua y de reconocerse en una cuenca compartida. Y tercer punto, creo que es el más importante en esta experiencia propia y en el marco además del Acuerdo de París y de este compromiso que tenemos por enfriar el planeta, tiene que ver con garantizar el acceso a la información y tener un nuevo esquema de participación en la toma de decisiones. Si el esquema de la decisión del agua sigue siendo centralizado, o sea, es decir, con una persona que toma una decisión en Jalapa o en Ciudad de México, porque luego la cosa se agrava si se va a Ciudad de México, sin saber lo que hay en el territorio, sin saber cómo se vive y cómo se entiende ese territorio, entonces lo que seguimos teniendo es un esquema que discrimina a las personas, a los pueblos, y que genera violencia y que por tanto el ciclo del agua queda interrumpido, ¿no? Seguimos en un esquema no sostenible. Entonces, recapitulando, apostar por temas de acceso a la información, otro esquema de toma de decisiones es fundamental. El tema de apostar por ordenamientos territoriales vinculados con la cuenca, y eso habla de otra relación con los ayuntamientos. Y en el tema de conservación y manejo, ¿cómo hacemos para volver a unir ecosistemas? ¿Cómo hacemos para que los ecosistemas puedan seguir siendo ellos y que haya estos corredores también para fauna? Desde ahí la dejaré yo creo pronto. Pues creo que ahí está la provocación para Gina, porque estamos hablando de un manifiesto que se firmó precisamente en diciembre, que pues implica todos estos retos, o sea, las múltiples instancias y actores que están participando en ello, y en ese sentido hay una campaña, Agua para Todos Siempre, que forma parte de todo este trabajo. ¿Cómo los platicas de ello? Sí, bueno, un poco retomando lo que decía Javier, no solo es hacer un flujo, ¿no? y de ríos, ¿no? Cuenca arriba, cuenca abajo, sino también un flujo de ideas, ¿no? Y en ese sentido creo que Agua para Todos Siempre, que el eslogan de la campaña dice agua transparente para toda la gente, implica muchas cosas, no nada más es verborrea pura, ¿no? Sino es agua, sí, en calidad, en cantidad y en accesibilidad, pero también en cuestión del manejo, hacerla transparente en cuestión de quién toma las decisiones, quién está detrás, ¿no? Y también visibilizar todo un trabajo que se ha ido formando, ¿no? Sí, 13 años hablamos de servicios ambientales en la cuenca, pero hay todo un trabajo que se ha hecho con la actual administración municipal, ¿no? Que aquí encabeza el doctor Hipólito, en el sentido de la Estrategia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Jalapa, que es una visión de largo plazo, es una nueva visión del agua, donde el agua no son tubos y llaves, el agua es un todo, es un bien común, donde se ve el abasto, se ven nuevas soluciones de abasto, o sea, nuevas alternativas como la cosecha de lluvia. También se ve como el rescate mismo de la ciudad, como una ciudad emergente hacia el nuevo reto del cambio climático, con el rescate de ríos urbanos, con infraestructura urbana adecuada a los retos que implica la ciudad, como pavimentos permeables, ciclovías, ¿no? Que es para la reducción de contaminantes, pero también alternativas como por ejemplo todo lo que están haciendo con la Universidad Veracruzana, que es lo de los huertos, ¿no? Que también es una forma de contener todos estos embates, no tanto en alimentación, pero también con manejo del agua. Porque cuando tienes un huerto te vuelves súper consciente de la necesidad de agua que tienes para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, es como algo muy virtuoso, es muy complejo nuevamente hablar de todas estas visiones
e integrarlas en un documento, pero también lo que implica es hacerlo con muchos sectores. Y ahí la verdad es que el ayuntamiento ha sido muy abierto en el decir construyamos, ¿no? Pongamos y pongámoslo en papel, esta nueva visión, y luego llevémoslo a la práctica, ¿no? Entonces esta campaña de Agua para Todos siempre es primero informar de todas estas cosas que hemos venido trabajando desde el 2018, pero también qué acciones ya se estaban haciendo antes y qué acciones hacen cada uno de los aliados de la campaña, porque somos 17 instituciones que participamos en esta campaña, desde agencias de noticias, la misma RTV con canal de información, el COFRE con todo el trabajo que hace, bueno, todo el mundo hace una parte, y también es visibilizar todo ese trabajo que ya se ha hecho desde hace años, ¿no? Porque todos finalmente, como dice la campaña, aportamos el grano de arena que necesitamos para que vuelva a surgir el manantial, ¿no? Y este manantial justamente, pues solo va a surgir si todos trabajamos en sinergias, ¿no? Y creo que esa es la bondad de esta campaña. Bueno, y además mencionar que este foro es parte, digamos, de este trabajo de campaña, ¿no? Y ya hablando, ahora sí que como se dice, hablando en plata, ¿qué SEMAS recibió esta administración y hacia dónde, más allá incluso, digamos, de los retos de una administración, hacia dónde tendría que ir la Comisión de Agua y Saneamiento de Jalapa? La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento pues es una institución fundamental para esto que estamos comentando, ¿no? Porque su función esencial es garantizar el abasto del agua en el territorio municipal e incluso más allá, porque entregamos agua también al municipio de Emiliano Zapata. Bueno, la comisión, efectivamente, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de dirigir el municipio, enfrentaba un problema serio por cuanto que había irregularidades en la gestión de los recursos financieros. Desafortunadamente había servidores públicos que desviaban esos fondos para otorgarse salarios extraordinarios, salarios muy altos, descuidando realmente sus funciones esenciales como servidores públicos, que es garantizar que las infraestructuras estén en orden y cuidar esencialmente esto que hemos venido platicando, que es una gestión integral del recurso hídrico. A nosotros nos ha parecido muy importante justamente abrir la gestión al conocimiento, a la experiencia que ha generado la sociedad civil y en particular nuestros centros de educación superior, nuestros centros de investigación. Hay un gran saber generado por la sociedad civil, por las organizaciones ciudadanas, hay un gran saber aportado por el INECOL, por la Universidad Veracruzana, por diversas instituciones educativas, y eso es lo que debe enriquecer una estrategia de gestión integral de los recursos hídricos. Bien lo comentó hace un momento nuestro compañero, debe haber un programa de ordenamiento territorial que coloque al agua como el eje principal, porque venimos de una época en la cual hubo mucho desorden. Todavía vivimos ese desorden porque es una inercia auspiciada y tolerada por los anteriores gobiernos. Los cambios de uso del suelo que permitieron deforestación, los cambios de uso del suelo que permitieron la destrucción de manglares en la línea costera, el desorden que hizo posible que se dieran asentamientos humanos en lugares que son de recarga del manto freático, la formación de asentamientos irregulares en áreas verdes, la formación de asentamientos humanos en laderas, en lugares sumamente peligrosos porque se pueden ocasionar derrumbes, la formación, en fin, de colonias en lugares que no son aptos para uso residencial porque por ahí pasan flujos de agua. Estamos viviendo pues la necesidad de tener un auténtico ordenamiento territorial para proteger a nuestra gente que no sea víctima de inundaciones o deslaves, para proteger a nuestra gente en el sentido de no habitar en lugares de riesgo, pero también para cuidar justamente que el agua pueda transitar sin verse contaminada.
vamos, en Jalapa lo dice bien su nombre, es un nombre de origen, su nombre esencial, es un asentamiento sobre múltiples manantiales. Aquí en el área central de Jalapa, pues hay múltiples manantiales, todavía están ahí. Tenemos que cuidar esos manantiales, tenemos que cuidar los arroyos que atraviesan la ciudad. Desafortunadamente, precisamente por faltas de ordenamiento, la gente se ubicó al lado de los cuerpos de agua, al lado de los arroyos, generando grandes problemas porque son víctimas de inundaciones y impiden, entorpecen el flujo de agua. Entonces, es muy importante fortalecer el ordenamiento territorial con un enfoque de cuenca, y eso nos va a obligar a trascender el enfoque estrictamente municipal para avanzar hacia un enfoque de cuenca. Todos los municipios que estamos en la cuenca tenemos que trabajar en la misma línea, porque no puede ser que porque hay una granja porcícola aquí arriba o una actividad agrícola que usa sustancias tóxicas, los habitantes de la cuenca media, o al fin y al cabo los habitantes de la cuenca baja, tengan que consumir aguas que están lastimadas en su integridad, o sea, no son potables, están de alguna forma contaminadas. Entonces, eso es lo que tenemos que impulsar de una manera muy, muy fuerte, y ese es el desafío. Actualmente ya el ayuntamiento generó un programa de ordenamiento territorial que se alinea con el programa de ordenamiento ecológico, pero nuestro exhorto es a que todos los municipios de la región nos sumemos a este programa de ordenamiento, porque es lo que nos va a permitir generar sustentabilidad para la región. Tenemos que pensar en el largo plazo. Ya estamos enfrentando un gran problema con el calentamiento de la atmósfera, y si no nos cuidamos, en pocos años vamos a empezar a tener un estrés hídrico, escasez de agua, y eso va a lastimar severamente la calidad de vida de la gente. Entonces todos los usuarios, desde el agrícola, el pecuario, el industrial, el turístico, y al fin y al cabo todo lo que ocurre en el espacio urbano, tenemos que trabajar de la mano para cuidar este bien común, que es un bien esencial. Bien, Ana, ¿y cómo lograr, digamos, esta corresponsabilidad para que SEMAS, incluso podríamos hablar de un fondo hídrico que se está planteando al respecto, para poder afrontar todos estos retos que son muy complejos? Es una cuestión pues de suma de esfuerzos, pero también de sectores, de regiones y de la propia ciudadanía. ¿Cómo lograr esta, digamos, que se consolide esa corresponsabilidad? Bien, pues bueno, lo que han planteado creo que justo dan la perspectiva de hacia dónde tenemos que transitar y cómo consolidarlo. Uno es este esquema que mencionábamos de visualizar en su momento la creación de un fondo de resiliencia hídrica de Jalapa que nos ayude a garantizar el financiamiento de acciones que están planteadas en la estrategia, acciones que sabemos que son necesarias para este manejo integral del recurso hídrico, no solo en Jalapa, por supuesto. Esto estamos hablando desde la parte más alta de la cuenca hasta sí llegar a la cuenca media, pero esto es haciéndonos responsables de las acciones que después vertimos, ¿no? Que entonces el agua que nosotros usamos venga ya tratada, y una serie de acciones. Pero cómo involucrar a la ciudadanía y cómo alimentar a este fondo, pues bueno, estamos visualizando varios mecanismos de financiamiento, que es uno, la aportación voluntaria a través de los usuarios que puedan aportar dentro del recibo del agua una pequeña aportación que se vaya hacia servicios ambientales, es decir, mantener estos bienes que nos dan los bosques, los suelos, ¿no? Para poder tener agua disponible, pero también las acciones que mencionaba hace un rato Georgina, que son la provisión del agua también en métodos no convencionales, no solo las fuentes de abasto, sino hacia sistemas de captación de agua de lluvia, jardines infiltrantes dentro de la ciudad, generar esquemas de recuperación y de restauración de nuestros ríos urbanos, porque eso también es algo muy importante. Si bien lo mencionó muy bien el doctor Hipólito, tenemos un grave problema de transgredir las fronteras de nuestros ríos, arroyos,
pero aún tenemos soluciones, aún tenemos ríos y márgenes que no están ocupados y que podemos generar espacios de convivencia, incluso no solo que nos ayuden a captar, a infiltrar agua, y esto nos ayuda a reducir el peligro de inundación, pero también a generar áreas de convivencia con la ciudadanía. Eso es algo que también necesita la ciudad y eso también está relacionado con el tema de agua. Todo esto son las acciones que estamos visualizando en el financiamiento de un servicio ambiental, tanto en la cuenca como en el interior de la ciudad. El esquema está hacia una aportación del 2%, pero también hacia atraer los recursos de fuentes privadas. Tenemos grandes usuarios que están beneficiándose de estos recursos y que en esta corresponsabilidad no solo es en el uso del día a día en casa, sino también quien lo requiere para su actividad económica. Y entonces ahí es podernos acercar de manera directa en poder sumar estos esquemas y tener un apalancamiento de recursos y poder generar más esquemas de aportación dentro de la ciudad y de la cuenca. El tema del Fondo de Resiliencia Hídrica es un tema muy importante en el que, pues, si bien en este momento estamos atravesando por un esquema complicado hacia el fideicomiso o la figura legal del fideicomiso, pero tenemos otro tipo de figuras que son alternativas que estamos todavía evaluando para poder transitar hacia este modelo, ¿no? Y darle certidumbre. La operación directa en este momento va a ser a través de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento, en el que le demos certidumbre a las acciones de este 2021. Y garantizar seguir teniendo la calidad de agua que se tiene en Jalapa, ¿no? Que Así tenemos es. entendido que es muy buena. Raúl, finalmente, ¿tú cómo ves los acuerdos que se tienen que, digamos, establecer o que se tienen que mejorar o a los que se tiene que llegar, digamos, en este reto para la conservación del entorno ambiental? Bueno, ya se ha planteado aquí, hay que estar informados, hay que platicar las buenas experiencias, hay que involucrar a la ciudadanía. Es un reto que tenemos todos los que habitamos esta parte de Veracruz, el poder tener la satisfacción de contar con una fuente de muy buena calidad de agua y poder garantizar esto en el tiempo, ¿no? Nosotros en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas somos una partecita de este eslabón. Estamos trabajando desde hace muchos años con sendas, por ejemplo, que tienen mucha presencia en territorio fuera del Parque Nacional. Estamos viendo de qué manera podemos potenciar lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos y cómo esto lo podemos platicar con otros grupos que están también interesados en llevar una gestión de buen manejo de su suelo, de su territorio, y esto pues nos da mucho gusto ver cómo estamos ya siendo parte de una iniciativa mucho más amplia que ya está abarcando una visión de cuenca y pues es muy padre no estar solo en estos asuntos, es muy padre poder sentirnos apoyados y esa es nuestra función, apoyar a todo lo que se está haciendo como Parque Nacional, como gentes que estamos orgánicamente comprometidos con la conservación y que estamos viendo que esta iniciativa está adquiriendo una presencia social y una fuerza social muy importante, porque al ciudadanizarlo estamos garantizando que gobiernos vengan, gobiernos vayan, esta iniciativa va a quedar y es algo que hay que celebrar. Bien, Javier Martínez, una reflexión final sobre esto. Miren, una cosa que es como muy importante en esto es, no basta tener el derecho, ¿no? O sea, el derecho ya está consagrado en la Constitución o en algún tratado en materia de derechos humanos. Lo que es muy importante es el ejercicio de construir las garantías, porque las garantías son lo que permite que las personas, no la ciudadanía, las personas, gocen de los derechos. Entonces, lo que aquí se ha contado refiere de un ejercicio amplio y profundo de reflexión para construir esas garantías, ¿no? O sea, hablamos de los ordenamientos, estamos hablando del fondo hídrico, o sea, habla de un ejercicio a partir de la experiencia
de cómo buscar poder vivir bien. Entonces, eso es una perla, eso es un ejercicio que no existe en otras regiones, o sea, es pocos estos ejercicios, y que me parece que eso apunta a un futuro cercano mucho mejor. Creo que una reflexión final de esto tiene que ver con podernos comprometer a entender el ciclo del agua y cuál es nuestra relación, o sea, poder visibilizar nuestra relación con el agua. Ya Gina hacía una reflexión de esto sobre el tema de los que tienen huertos. Creo que los niños lo entienden bien y creo que hay que apostar por los niños, y por tanto termino diciendo esto, que nuestro auditorio puede echar una mirada a un libro muy bonito que se llama Problemático lo acuático. Es un cuento de Alonso Núñez. ¿Otra vez cómo se llama? Problemático lo acuático. Y hace esta reflexión sobre cómo es la vida cuando tenemos agua y cuando no tenemos agua, ¿no? Y está pensado para niños, casi todos los libros de niños están también pensados para los adultos, entonces para que le echemos una mirada, y habla justo de este tema de cómo nuestras decisiones afectan al agua y cómo es absolutamente vital que tengamos un manejo integrado del agua, donde nos reconozcamos como una ciudadanía plural y diversa. Gina. Híjole, bueno, ya se ha dicho tanto que uno es que el reto es de todos, o sea, no es el reto que nada más le toca al parque o al municipio o al gobierno, más bien el reto es de todos, porque finalmente las autoridades son nuestros representantes, y si nosotros como ciudadanos no asumimos el reto, entonces estamos como cuando somos niños chiquitos de que alguien me lo resuelva, ¿no? Y aún cuando somos niños chiquitos ellos lo resuelven. Entonces, si todos nos sumamos y si todos somos parte de este rompecabezas y adquirimos esa parte doble de tengo derechos pero también responsabilidades, entonces creo que podemos enfrentar un futuro con mucho mejor ánimo y espíritu, ¿no? Entonces yo me quedo con esa reflexión, y yo creo que el diálogo de hoy deja ver mucho justamente cómo las sinergias, ¿no?, se van sumando, y el conocimiento de todos también. Hipólito. Bueno, creo que sí, también hay que insistir en eso. Somos responsables del agua todos, es una responsabilidad compartida. Y el día de ayer que estuve también conversando con otros alcaldes y otros ciudadanos, es para múltiples bienes comunes. O sea, tenemos que cuidar nuestro territorio, tenemos que cuidar nuestros suelos, tenemos que cuidar nuestra atmósfera, tenemos que cuidar el agua, son bienes comunes. La biodiversidad es un bien común, y eso implica una responsabilidad de cada ciudadano, y una responsabilidad que implica pues cada día hacerse más consciente de cómo proteger un recurso que es esencial para el momento actual, pero para las futuras generaciones. En consecuencia, es muy importante que nos hagamos responsables, por supuesto, del agua, pero también de nuestros residuos. Si algo nos ha enseñado ahora la pandemia, es que tenemos que ser responsables de seguir los lineamientos que van a permitir que la vida, que la salud de todos, que es un bien común, pueda estar protegido por todos de manera responsable. Nos hace falta educación cívica, porque es de manera solidaria como vamos a salir adelante. Venimos de experiencias en que algún actor privado, algún actor económico, privatiza el agua, que es un bien común, que es un bien compartido. La historia del intento de poner una presa al lado de Jalcomulco es muy aleccionador. O sea, esa experiencia mostró que una iniciativa privada puede lastimar severamente todo el flujo de agua, y por ello es muy importante que todos nos hagamos responsables de un bien común y que prevalezca el bien común. Eso es lo más importante. Bien, gracias, Ana. Bien, pues creo que seguir en la misma línea de invitar a la ciudadanía a sumarse con nosotros en este esquema que le llamamos de corresponsabilidad, en mantener nuestras fuentes de abasto. Queremos un servicio de calidad, queremos un servicio en cantidad, y eso requiere pues no solo que las autoridades pongamos nuestra responsabilidad en ello, los recursos públicos y la responsabilidad de hacerlo, sino también de poder sumar a la ciudadanía
en este actuar conjunto, y que a veces la responsabilidad es cerrar la llave cuando tengo que cerrarla, pero también a veces es aportar, hacer conciencia en que no todo es aquí de manera inmediata y en mi escenario cotidiano, sino que también hay un escenario más lejano, que es mi cuenca, que son otros actores que también están haciendo lo suyo y están cuidando, pero que todos nos estamos sumando en colectivo. Creo que es importante decir quiénes son todos esos actores que estamos trabajando en colectivo para que la ciudadanía se sienta parte de este colectivo. Entonces somos muchos trabajando por mantener el recurso tan importante para Jalapa, porque creo que es central. Si hay un recurso que sea central para Jalapa es el agua. Entonces nosotros como ciudadanos no solo demandemos un servicio de calidad, sino aportemos para que ese servicio de calidad en abasto lo podamos tener desde nuestras fuentes allá arriba en la montaña. Gracias, Raúl. Qué orgullo, necesitamos vincularlo con el orgullo. Qué orgullo poder ser un ejido que tiene un agua que tiene una calidad mejor que la del Bonafonte, si no se pueden decir marcas de la embotellada, ¿no? Qué orgullo que la gente que está mirando hacia la montaña sabe que está aportando y platicando con la gente que está ahí arriba, cuidando nuestra agua, ¿no? Hay que revestirlo de orgullo. Qué orgullo que seamos una ciudad que está emprendiendo un camino hacia la sustentabilidad con pasos muy firmes, ¿no? Eso hay que difundirlo a los niños, que hay que sentirnos orgullosos de cuidar la casa donde vive el INSE, la casa donde vivimos todos, ¿no? Hay que emocionarnos para poder llevar este mensaje a todos, ¿no? Los que estamos involucrados en este asunto. Bien, pues muchísimas gracias, les agradezco a las y los invitados, y bueno, los esperamos el próximo martes igualmente a las 10:30 de la noche por Debate Capital. Solamente recordar que este es un trabajo titánico, complejo, multiactoral, y pues hay que estar todos atentos, aportando, cuidando el agua, y pues el mensaje es ese de cierre. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Agua para todos siempre. Agua suficiente y transparente para toda nuestra gente. En una ciudad que tiene como origen de su nombre un manantial que brota de la arena, las instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos nos manifestamos por acciones que devuelvan hoy y con resultados a mediano y largo plazo el carácter permanente, transparente y suficiente del agua de Jalapa. El tiempo está en nuestra contra. El agua es un bien cada vez más escaso y menos accesible. Los habitantes de la ciudad dependemos de fuentes externas cada vez más lejanas. Las cuencas abastecedoras requieren acciones de cuidado y restauración. Todo esto nos obliga a utilizar más recursos humanos, técnicos y económicos para su gestión. Ya se han dado pasos sólidos para una estrategia que entiende el panorama completo y propone soluciones a todos los niveles a ejecutarse entre los ciudadanos y las autoridades. La Estrategia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Jalapa y el Programa de Cambio Climático han dado resultados para conservar los bosques de la cuenca de abasto del Pisquiac, la instalación de sistemas de cosecha de lluvia, la instalación de tanques de almacenamiento y distribución de agua, así como el mejoramiento en saneamiento como primer paso para la recuperación de ríos urbanos. Tenemos la oportunidad de hacer que Jalapa sea una ciudad que enfrente con éxito situaciones como periodos de sequía más largos, granizo, inundaciones, trombas o eventos climáticos extremos. Menos agua en los bosques y cañadas, relacionado con el cambio en las lluvias. Más necesidad de agua en la ciudad. Presencia de enfermedades relacionadas al acceso de higiene por falta de agua. Desigual acceso social al agua. Estas situaciones hacen urgente aliarnos y pensar en nuevos esquemas donde el agua sea una responsabilidad conjunta entre los ciudadanos y las autoridades. Necesitamos cuanto antes tener una nueva visión sobre su valor. Estamos ante un momento histórico en donde todos podemos aportar la gota necesaria para tener agua para todos siempre.